Empezamos con una pregunta. ¿Cuál es la capital de España? Ya lo sé. Vaya pregunta de mierda. Todos sabemos que es Madrid, pero ¿y si ya lo sabemos? ¿Por qué pregunto? Bueno, pues ¿cómo te quedas si te digo que hace unos años, un par de décadas, si esa pregunta se la hubiéramos hecho a un extranjero, muchos te habrían dicho que Barcelona? Piénsalo bien, ¿dónde se han jugado los únicos Juegos Olímpicos de la historia de España? Efectivamente, en Barcelona 92. Cuando ves una película de Estados Unidos, ¿qué ciudad suele ser la mencionada como un destino turístico idílico? Pues solo hay que ver Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen. Es más, es que desde un punto de vista económico, Cataluña ha sido durante muchísimos años el centro industrial del país junto a Euskadi. Fábricas como la Nissan, Seat, Bayer, Mango, la petroquímica de Tarragona, es que podría estar así hasta las 3 de la mañana. Porque amigos, ahora nadie lo recuerda, pero hubo un tiempo en el que los españoles escapaven hacia Catalunya como la tierra prometida. De fet, bona part de la meva família del sud d'Espanya es va traslladar fins a Catalunya als anys 60. Y dejando atrás mi catalán, ejemplo de esta ola migratoria fue el Transmiseriano, el autobús que transportaba emigrantes del sur a tierras catalanas durante los años 30. Más que un autobús, era una especie de cayuco con ruedas que rodaba por la carretera de segunda categoría para evitar a la policía. El viaje era una auténtica agonía, 28 horas de trayecto en condiciones tan duras como las que aquí se describen. Niños con las uñas negras y mocos secos en la cara, prostitutas, todos juntos en un autobús con asientos de madera, jaulones con palomas y hasta 2 pavos que corrían y por el pasillo. Si los sureños estaban dispuestos a viajar en semejantes condiciones, una cosa estaba clara: Cataluña era la tierra de las oportunidades. En 1970 el porcentaje de la población catalana que nació en otras regiones del país alcanzó casi un 40%. Y amigos, todo esto fue así hasta hace unos años. Si para 2007 Cataluña hubiera sido un país por sí mismo, habría sido un 20% más rico que la media de la Unión Europea. Sin embargo, a partir de entonces todo cambió. La economía catalana se desplomó y ahora es mucho más pobre en comparación con Europa. La decadencia económica en Cataluña es evidente. Si hace unas décadas las noticias sobre la región eran los Juegos Olímpicos o las películas de Woody Allen, ahora los titulares evidencian terrorismo, suciedad en las calles de la capital y un pueblo polarizado por el independentismo. Muere un hombre de un disparo en la cabeza durante un tiroteo en Barcelona. Cataluña, territorio hostil para las empresas. Se fugan casi 9.000 negocios desde el referéndum de independencia. A día de hoy, un catalán promedio cobra 4.000 euros menos al año que un madrileño. Así que en este vídeo os explicaremos los motivos tras la decadencia económica catalana. Ya os adelanto que las razones se remontan mucho más atrás del independentismo. Y es que probablemente este sea uno de los vídeos más interesantes que hemos hecho en este canal. Así que, ¿estáis listos? Pues antes os tengo que hacer otra pregunta, al menos en este caso relacionada con la economía personal. ¿Tienes dinero ahorrado, pero no te entusiasma la idea de invertirlo en bolsa? Pues no te preocupes, existe una forma de rentabilizar tus ahorros sin exponerte al riesgo bursátil y hacerlo a una rentabilidad del 4%. Aquí te hablamos de la cuenta de ahorro de Trade Republic. Durante muchos años los bancos ofrecían intereses a los clientes, pero con el tiempo la banca tradicional se convirtió en un oligopolio y dejó de ofrecer condiciones tan ventajosas para sus clientes. ¿Y cuál es la solución? La solución es Trade Republic, un neobanco. Es la competencia digital a la banca tradicional y gracias a ello puede ofrecer una recompensa mucho más alta por tus ahorros con un 4% de interés. ¿Y qué significa eso? Pues es literalmente lo que tu amigo con aires de economista llamaría ingresos pasivos. Es decir, que pones tus ahorros en manos de Trade Republic y sin hacer nada, ellos te pagan un 4% de interés anual abonado mes a mes. Es decir, beneficios cada 30 días, pudiendo además retirar el dinero cuando tú quieras. Y te preguntarás, ¿cuál es el riesgo de esta inversión? La respuesta es que muy poco. De hecho, la cuenta de ahorro de Trade Republic está asegurada legalmente hasta 100.000 euros. Los fondos se guardan en algunas de las instituciones financieras más prestigiosas como JP Morgan o el Citibank, y el 4% de interés viene del tipo de interés del Banco Central Europeo, que se sitúa a día de hoy en el 4%. En otras palabras, que Trade Republic traslada el tipo de interés del Banco Central Europeo a todos sus clientes nuevos y existentes, y hasta 50.000 euros, sin quedarse nada. Y todo está supervisado por el Bundesbank, que es el Banco Central de Alemania, y la BaFin, que es algo así como la CNMV de España. En resumen, la cuenta de Trade Republic te permite rentabilizar tus ahorros sin exponerte a los riesgos de la bolsa. Tenéis toda la información en el enlace de la descripción, en el código QR y en el comentario fijado. Y ahora, sigamos con el vídeo. La historia de hoy comienza con un nombre y apellido: Esperanza Aguirre.
Esperanza fue durante casi 10 años la presidenta de Madrid, para muchos la Margaret Thatcher española, una mujer liberal, de derecha, y todo se ha dicho recordada por dar vida a la economía madrileña. El caso es que el 5 de marzo de 2010, Esperanza apareció en portada de un periódico nacional con un titular demoledor. Por primera vez desde que se guardan registros, Madrid supera a Cataluña en peso económico. Esa, amigos, fue la primera vez que se constató lo que ahora todos sabemos: los madrileños son más ricos que los catalanes, y eso que tienen 1 millón menos de población. Pero ahora, fijaos en las fechas. La noticia es de 2010 y os pregunto, ¿en qué momento el independentismo catalán explotó en España? Pues muchos pensaréis que el movimiento secesionista es algo que lleva existiendo siempre, que es de toda la vida, pero no, error. De hecho, hasta hace unos 10 años el partido de Puigdemont ni era independentista ni se le esperaba. Eran nacionalistas, sí, pero nacionalistas que aceptaban estar en España. Es más, su grupo político, el de Puigdemont, fue un importante aliado del Partido Popular. Sus diputados dieron la presidencia al PP en el año 1996 y en el año 2000 gran parte de la derecha catalanista votó a favor de José María Aznar, efectivamente, el líder del mismo Partido Popular que luego mandó a la policía a frenar el referéndum a golpe de porra. ¿Cómo cambian las cosas en política, verdad? A fin de cuentas, por aquella época, eso del independentismo era cosa de 4 frikis. Por ejemplo, ¿os suena Esquerra Republicana? El partido que ha gobernado Cataluña en los últimos años. Ese era el único partido verdaderamente independentista en 2010 con representación. Y os pregunto, ¿cuántos diputados creéis que tenían? La respuesta es que 10. 10 diputados en una cámara de 135. Vamos, es que hasta los Verdes, un partido que no conoce nadie, sacaron más votos. Y es que el independentismo no fue un fenómeno fuerte hasta por lo menos 2012-2015. O dicho de otra forma, que el independentismo fue una consecuencia de la decadencia económica de Cataluña. Mirad, si hay una ley fundamental en el manual de política, esa es la del enemigo común. Si las cosas van mal, señalas a un villano. Hitler señaló a los judíos, los bolcheviques señalaron a los empresarios, y los políticos catalanes, con una economía decadente, vieron la oportunidad perfecta para culpar a España de sus problemas. Ahora bien, ¿fue el independentismo una mera estrategia política o tenían razón? ¿Fue España la causante de la caída económica de Cataluña? La respuesta es que en parte sí, pero fundamentalmente no. Aunque, si os parece, vayamos por orden. Hay un eslogan que los políticos independentistas repiten hasta la saciedad: España nos roba. Y a ver, parte de razón tienen. Cataluña es de las pocas comunidades autónomas que paga más impuestos al gobierno central de lo que recibe a cambio. Es decir, que el resto de comunidades viven a costa de Cataluña. No obstante, Madrid también sufre el mismo problema. Es más, los madrileños pagan casi el triple en términos per cápita que los catalanes. Y os pregunto, ¿es Cataluña cada vez más pobre por pagar más de lo que recibe? Pues si eso fuera así, es que Madrid estaría aún peor. Así que el primer argumento independentista no parece del todo verosímil. Así que vayamos con el segundo. En España, al igual que en cualquier país, hay carreteras, vías de tren, sistemas de telecomunicación. Ahora bien, los propietarios de las infraestructuras no son siempre los mismos. Por ejemplo, esto es un tren de Rodalies, un tren de pasajeros catalán que pertenece al gobierno de España. Sin embargo, esto es un tren de ferrocarril de la Generalitat de Cataluña. Y sí, también es un tren de pasajeros. La única diferencia es que este pertenece al gobierno catalán. Y la pregunta es, ¿dónde está la diferencia real entre las dos modalidades de tren? La respuesta es el dinero. A grandes rasgos, el Rodalies lo paga el gobierno de España, mientras que el ferrocarril lo paga el gobierno de Cataluña. Pues bien, lo que pasa con los trenes pasa con las carreteras, las telecomunicaciones y un montón de cosas que os podáis imaginar. Las comunidades autónomas necesitan que el gobierno central inyecte dinero en forma de infraestructuras porque por ellas mismas no dan abasto. Y os pregunto, ¿dónde creéis que se invierte más en infraestructuras? ¿En Cataluña o en Madrid? Pues siento decepcionaros, pero es que aquí tampoco hay conclusión clara. Cataluña es una de las regiones con mayor inversión en infraestructuras desde 1985, por no decir que es la que más. Es cierto que no toda ella está financiada por el Estado central, pero sí la mayor parte de ella. De hecho, los catalanes han tenido una de las industrias más potentes del país, el puerto de Barcelona, uno de los más importantes del Mediterráneo. También tienen el aeropuerto, que es donde se construyó una nueva terminal para las Olimpiadas y que es uno de los más grandes del continente. Cataluña tuvo por primera vez y en exclusiva líneas de alta velocidad conectadas con el resto de Europa y que la han convertido en el hub internacional del país. A lo que, por cierto, hay que sumar autovías por toda la costa mediterránea o la creación de clústeres industriales como el del delta del Llobregat. Así que no,
Cataluña no tiene un problema de infraestructuras. En todo caso, es cierto que algunas inversiones del Estado favorecen más a Madrid, como por ejemplo el tren de alta velocidad que está diseñado alrededor de la capital. Pero es que sí, incluso aunque Madrid esté un poco más favorecida, esa no podría ser la explicación de la decadencia económica catalana, porque hace 30 años no había decadencia y Cataluña tenía peores infraestructuras de las que tiene ahora. La explicación de fondo tiene que ser otra. Y amigos, esto nos lleva al tercer argumento independentista. Si hay una palabra que los políticos indepes repiten hasta la saciedad, esa es soberanía. Es decir, mandar sobre sí mismos, tener autonomía en materia de leyes, impuestos o instituciones. Para el independentismo, el gobierno español gestiona todo de pena. Y seamos claros, parte de razón tienen. Por tanto, argumentan que si ellos tomaran sus propias decisiones, Cataluña volvería a ser próspera. La pregunta es, ¿realmente es así? Pues todo apunta a que no. Es verdad que el gobierno español es un desastre, pero es que el catalán tampoco se queda corto. De hecho, Cataluña es una de las comunidades con mayor autonomía política. Prácticamente 2/3 de todo el gasto público en la región depende exclusivamente de los políticos catalanes. Sanidad, educación, policía autonómica, subvenciones a empresas, programas sociales... Es que Cataluña montó hasta embajadas comerciales en el extranjero. La Generalitat cuenta ya con 20 delegaciones en el extranjero, una red de embajadas que duplica la alcanzada en 2017. Ya me diréis, pero creo que el gobierno catalán tiene suficientes competencias. Igual, el problema es que las instituciones catalanas no son precisamente las mejores. Y si no, fijaos en este mapa. Lo que estáis viendo es la presión de impuestos por regiones en España. Cataluña es la peor de todas, mientras que Madrid, junto al País Vasco, son las más abiertas al libre mercado. Vamos, que las instituciones catalanas son un nido de intervencionismo. Cataluña tiene un total de 15 tributos propios, el triple que la media. El impuesto sobre la renta es entre 3 y 5 puntos porcentuales más elevado que en Madrid, y en los índices de libertad económica tienen una brecha del 30% con el resto del Estado. Pero es que ya no es solo que tengan más impuestos, es que Cataluña es una comunidad terriblemente endeudada. El gasto público descontrolado es uno de los principales motores de su economía. Por tanto, ¿realmente más autonomía para un gobierno como este significa mejora económica? Pues no parece ser el caso catalán. Es más, cuando todo iba bien, en los años 70 y 80, el Estado estaba mucho más centralizado que ahora. Desde entonces, Cataluña ha ido ganando cada vez más competencias, cada vez más autonomía, pero eso no se ha traducido en mejora económica, todo lo contrario. Así que de nuevo, tercer argumento independentista, descartado. Y ojo, esto no quiere decir que no tengan su parte de verdad. España tiene problemas como la deuda pública, altos impuestos, un marco jurídico problemático. Pero es que eso afecta a todas las regiones y no solo a Cataluña. Así que dicho esto, ahora toca la pregunta del millón. ¿Cuál es entonces la verdadera causa de su decadencia económica? La respuesta no está en el sector público, sino en el sector privado. Lo que estáis viendo es el reparto de la inversión extranjera por regiones en España. En los años 80, Cataluña tenía un peso del 30%, pero ahora, 3 décadas después, se ha desplomado a la mitad. De alguna forma, es como si Madrid hubiera absorbido el dinero de las inversiones catalanas. Y creedme si os digo que esto no es una coincidencia. Fijaos en lo que dice este estudio de la London School of Economics. Desde los años 90, Madrid se ha convertido en el destino preferido para la inversión de grandes empresas, tanto nacionales como internacionales. Las empresas ya no quieren ir a Cataluña, o al menos no tanto como antes. La cuestión es, ¿por qué? Parte de la respuesta está en el nacionalismo y en la divergencia metropolitana. Pero, si os parece, vayamos por orden. Un territorio y 2 naciones. ¿Os acordáis que hemos dicho que los políticos catalanes sí que eran nacionalistas, pero no independentistas, verdad? Eso significa que siempre han querido fomentar su cultura local, usar el catalán como lengua única en los colegios, diferenciar al ciudadano catalán del resto de españoles y priorizar sus costumbres sobre las del resto. Y ojo, esto no es una crítica, no decimos que esto sea bueno o que sea malo, simplemente es un hecho constatado. La sociedad catalana es mucho más cerrada que la sociedad madrileña. Prueba de ello es que cuando se pregunta a los catalanes para ver cuánto confían en el resto de personas, en sus vecinos, en sus compañeros de trabajo, incluso familiares, el nivel de confianza es de 1/3 respecto a Madrid. Esto no quiere decir que los catalanes sean monstruos o gente sin alma, ni mucho menos. Lo que quiere decir es que hay una sociedad mucho más dividida, y el nacionalismo, tanto nacionalismo catalán
como también el español, no ayuda a solucionarlo. Por ejemplo, las personas de cultura catalana tienden a casarse desproporcionadamente con otras personas también de cultura catalana. Hasta tal punto llega la cosa, que es Vox Populi que 100 familias de origen catalán controlan la ciudad de Barcelona. El punto es que la gente de clase media alta, de clase acomodada, forman una especie de comunidad aislada, son de ascendencia catalana, y para la gente que es de origen castellano es más difícil ascender económicamente. Y de nuevo, esto no lo decimos nosotros, lo dicen estudios académicos hechos incluso por economistas catalanes. Los catalanes de clase acomodada que hablan catalán en casa se casan con personas que también hablan catalán y pertenecen a su misma clase. Eso intensifica la división institucional y frena la promoción de talento, inclusividad y desarrollo de la actividad económica. A fin de cuentas, que una sociedad con dos culturas diferentes tengan sus propias comunidades, ciertamente aisladas entre sí, tampoco es raro. Por mucho que todos sean ciudadanos españoles, no es raro ver gente de pueblo a la que le cuesta hablar castellano con fluidez, o a hispanohablantes que el catalán pues se les atraganta. Es que de hecho, el mismo líder independentista de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que es de origen hispano, no es precisamente una lengua virtuosa del idioma de Ramon Llull. Lo que quiero decir es que las barreras lingüísticas importan y dividen tanto en España como en Escocia, como en Canadá y prácticamente en cualquier lugar donde haya esta diferencia de lenguaje entre dos comunidades. Y el problema de verdad viene cuando esa división traspasa al terreno político y económico. La división entre políticos del bando español y del bando catalán existe desde tiempos inmemoriales, pero empezó a cobrar relevancia económica a partir de los años 80. En la ciudad de Barcelona gobernaba el partido español PSOE, con Pasqual Maragall al frente, pero en el gobierno de Cataluña mandaban los catalanistas de Jordi Pujol, el antecesor de Puigdemont. Como hemos dicho, los catalanistas de esa época no querían la independencia, pero sí que defendían su nación y su poder político. Y os preguntaréis, ¿en qué se tradujo todo esto? Pues, por ejemplo, en que el Ayuntamiento de Barcelona y el gobierno catalán empezaron una batalla campal. El gobierno aprobaba políticas para apoyar zonas rurales, que es donde estaban sus votantes, pero eso perjudicaba al ayuntamiento y a la ciudad de Barcelona. Por ejemplo, si hacía falta una inversión como un palacio de conferencias, y ojo, porque esto es un caso real, los políticos se peleaban por quién pagaría el coste, por dónde tendría que ir ese nuevo palacio, por quién lo controlaría. Vamos, la división estaba clara. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que Madrid, con un gobierno y una ciudad unida políticamente, se adelantó a Cataluña. Montaron la feria del IFEMA, un recinto enorme, y poco a poco los eventos y conferencias dejaron de ir a Cataluña, que tenía un espacio para ferias desfasado, para irse al IFEMA de Madrid. Pues bien, así con todo lo que os podáis imaginar. Ahora bien, es que si el problema fuera solo ese, oye, pues mira, sí, será un problema, pero ni tan mal. Pero, como ya os hemos dicho, el nacionalismo dejó de ser nacionalismo para convertirse en independentismo, y justo ahí los problemas se multiplicaron por 10. Del nacionalismo al independentismo. El miedo de la salida de la Unión Europea, las manifestaciones constantes, el clima de división hostil, un futuro incierto. Las empresas odian la inestabilidad. Tras el referéndum de independencia, más de 8.700 empresas trasladaron sus sedes sociales fuera de Cataluña. La lista incluye desde miles de pymes hasta corporaciones como CaixaBank, Sabadell, Naturgy o filiales internacionales como Allianz o Bimbo. Esto favorece que a largo plazo estas empresas tiendan a concentrar sus inversiones en otras regiones. Y el problema ya no son solo las empresas que cambian sus sedes y se van a otros lugares, sino sobre todo las que dejan de entrar junto a toda la actividad económica que se pierde por una menor inversión. Sí, ya sé lo que os estaréis preguntando. ¿Realmente se puede saber cuánto afectó el independentismo a la economía catalana? Y la respuesta es que sí. En este artículo científico, el economista Echevarría y Caza calculó cuántos empleos en Cataluña se perdieron con el independentismo en comparación a otras regiones como Madrid o Valencia. El resultado: alarmante. Solo entre 2017 y 2018 se perdieron o dejaron de crear 30.000 empleos en Cataluña. Y considerando que el PIB por empleado es de alrededor de 70.000 euros, estaríamos hablando de un coste de 2.100 millones de euros en términos de PIB, es decir, unos 255 euros por persona. Con un menor PIB, la recaudación de impuestos también bajó. Teniendo en cuenta que la presión fiscal es de un 30% del PIB, hablaríamos de una pérdida de 700 millones para las arcas públicas, o puesto en perspectiva, el 70% del déficit de la Generalitat de Cataluña en 2018. En cualquier caso, amigos, y antes de que los independentistas me pongan a colgar de un árbol, os aviso, sería muy injusto echar la culpa de toda la decadencia de Cataluña al nacionalismo y al independentismo. Todavía falta un factor elemental en toda esta historia. Atentos. Bajando al barro.
Volvamos por un momento a la gráfica de empleos de antes. Si os fijáis, hay dos fechas señaladas, agosto de 2017 y noviembre. Noviembre fue el mes del pico del independentismo, pero agosto fue el mes del terrorismo. Barcelona es cada vez menos segura. El terrorismo yihadista en las Ramblas o Salou fueron la cumbre de un entorno poco favorable para la seguridad y la confianza cívica. Y eso se nota en la economía. Mucha gente preparada y estudiosa prefiere ir a ciudades más seguras como Madrid, donde se respira un ambiente menos hostil, y lo mismo pasa con las empresas. Y justamente esto nos lleva a uno de los puntos más importantes, la diferencia entre las ciudades. Y no, aquí no hablo solo de violencia, sino de aspectos menos llamativos pero muy importantes como la capacidad de acoger población. Hasta los años 80, Barcelona y sus poblaciones satélite tenían más población que Madrid, pero de golpe se estancaron. Madrid cada vez acogía nuevos inquilinos, nuevos inmigrantes del resto de lugares, y ya no solo de España, sino del resto del mundo. Hasta tal punto llegó la cosa que hoy los madrileños tienen la segunda aglomeración urbana más grande de toda la Unión Europea. Los motivos darían para otro vídeo entero, pero el caso es que Barcelona no siguió el ritmo, y hoy Madrid y sus satélites le sacan 2 millones de habitantes. Con más personas pueden surgir más empresas, mayores economías de escala, más negocios, más facilidad para encontrar perfiles profesionales diversos. La capacidad poblacional es un factor clave en el éxito de las ciudades. Y claro, teniendo en cuenta que Cataluña o Madrid dependen mucho de sus capitales, si la capital está en decadencia, la comunidad entera se arrastra tras ella. Y a todo esto hay que sumar otros factores como la educación. El nivel educativo de los catalanes está en decadencia desde los años 90. En cuanto al informe PISA, los resultados divulgados en 2023 asignan a Madrid una puntuación de 494 en matemáticas, 496 en lectura y 502 en ciencias, mientras que Cataluña se queda en 469, 462 y 477, es decir, entre 20 y 30 puntos menos en cada materia. Y os preguntaréis, ¿cuál es el motivo tras esta diferencia educativa? Pues los estudios apuntan a que es el resultado de un alto porcentaje de inmigrantes con poco nivel de estudios y con poca renta, cuyos hijos no consiguen alcanzar los estudios superiores por falta de recursos de sus padres. Por poner una cifra, en 2007 Cataluña tenía un porcentaje de inmigrantes con pocos estudios del 33,2%, que es prácticamente el triple del 11,7% que tenía Madrid. Y eso es una diferencia que se ha mantenido hasta el día de hoy y que provoca una disparidad de la renta enorme. Y bueno, si a esto le sumamos el intervencionismo del gobierno y los altos impuestos, pues tenemos el cóctel perfecto. Ahora bien, dicho todo esto, el turno es para vosotros. ¿Qué motivo os parece más relevante para explicar la decadente economía catalana? ¿Qué otros motivos que no hemos explicado crees que también son importantes? ¿Piensas que se logrará solucionar con el tiempo? Déjanos tu respuesta en los comentarios y abramos debate. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete al canal para no perderte los próximos y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta pronto.